gusto, ¿cómo están? Bienvenidos a Esencia Viva. Es un día súper especial para mí porque tengo a mi tío. Bueno, jamás le digo así. Lo veo más como primo porque es muy joven. Y pues, ajá, o sea, ya quería como grabar con él desde hace tiempo, entonces me siento emocionada, me siento nerviosa. Pero bueno, me presento ahora sí, soy Fer de Alba y me considero real en un mundo ciego de empatía. Bienvenidos a Esencia Viva, este es mi espacio seguro para las personas que ya lo conocían y para las personas nuevas, bienvenidas. Aquí es pues un lugar que se siente cálido en el corazón. Aquí hablamos sin miedo a ser juzgados y pues básicamente hablamos de esas cosas que normalmente callamos. Y ahora sí, les presento por fin a Dieguito, mi invitado estrella, sobre todo a alguien que admiro profundamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. Y pues él es una persona súper talentosa, como les dije. Su nombre completo es Diego Andrés Olascoaga Alba. Es diseñador gráfico, ilustrador y director de arte que ha dejado huella en proyectos súper padres e increíbles como Batman Azteca, Las Leyendas del Origen y La Liga de los Cinco. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y ha colaborado en Anima Studios, el estudio de animación más grande de Latinoamérica. Más allá de todo eso, Diego es un artista con una mente brillante que te vuela literalmente la cabeza y con una forma única de ver el mundo. Hoy quiero conocer tu lado profundo, como más personal y pues sí, como más humano eh, detrás del arte. O sea, tu historia, tu filosofía, cómo piensas, cómo ves el mundo y pues también tus certezas. Entonces me gustaría empezar con una pregunta que es, tú que te has dedicado al arte, ¿cómo descubriste que era tu pasión? Ah, bien interesante. Creo que principalmente con el dibujo, eh, todos dibujamos, ¿no? O sea, cuando somos niños tendemos al arte, ¿no? Y naturalmente bailamos, cantamos, ¿no? Y el dibujar es algo que todos hacemos natural, ¿no? O sea, agarrando como tal vez una rama, ¿no? Y rayando en el piso, en la tierra, o ya cuando tenemos acceso a crayolas, plumones y demás, pues rayar en cualquier superficie, ¿no? Paredes, mesas, cuadernos. Y pues hay personas que dejan de dibujar y hay otros que nunca paramos, ¿no? Entonces creo que los dibujantes o las personas que se dedican a las artes plásticas generalmente somos personas que nunca hemos parado, ¿no? ¿Cómo descubrí mi pasión? Realmente fue que yo me quería dedicar a algo relacionado con el dibujo. Entonces, primero pensaba estudiar arquitectura, por lo que me decidí en la prepa, no sé si todavía pase, pero antes te separaban en orientaciones, ¿no? Y estudié área uno y me di cuenta que como que no era lo mío, ¿no? Ok. Y aunque estudié área uno lo que tal vez debía haber estudiado era área 4, ¿no? Que era más, pues hacia humanidades. Y total, pues había en mis tiempos, ¿no? Pocas opciones si querías dedicarte a algo relacionado con el dibujo. O sea, era arquitectura, diseño gráfico, artes visuales y diseño industrial, Ok, básicamente. O lanzarte como pues, un artista independiente, ¿no? lo Pero que llaman freelance. digamos, sí, pero sí, como ya hacer tus propias cosas sin haber estudiado nada, ¿no? Ujú. Pero bueno, pues yo quería estudiar algo relacionado a eso, entonces escogí diseño gráfico. Eh, en donde estudié, que es la Nacional de Artes Plásticas, que ahora se llama Facultad de Arte y Diseño, tenían también como orientaciones, ¿no? Por así decirlo, áreas. Entonces, había una de ilustración y cuando la tomé, como vi que no era lo que yo quería precisamente porque era más orientado a lo editorial. Y en ese tiempo, pues se empezaba a poner de moda en internet el concept art, ¿no? Y yo dije, bueno, como que quiero dedicarme a algo hacia el entretenimiento, ¿no? Mi hermano fue a Estados Unidos, regresó y me trajo una tableta que aquí en México ni siquiera, bueno, en el mundo nadie sabía lo que eran las tablets porque no había salido el iPad,
¿no? Ujú. Entonces era algo muy raro, era algo muy especializado y pues era de los pocos que tenían una tableta digital con la cual tenías una pluma y podías dibujar, ¿no? Te estoy hablando de hace 15 años, más o menos, poquito antes del 2010 tal vez. Y un amigo entró a trabajar a videojuegos educativos y necesitaban un artista digital, entonces me dijo a mí, ¿no? Y ese fue como el primer roce que tuve con trabajar en el medio del entretenimiento. Me gustó mucho porque era pues estar pintando, ¿no? E ir aprendiendo cosas que no me enseñaban en la escuela. Me volví completamente autodidacta. Aunque estudiaba en la escuela, ¿no? Yo por mi cuenta estudiaba y de nuevo en mis tiempos no había tutoriales de YouTube, ¿no? No, Claro. no había Amazon en México, entonces tenías Uf. que bajar los PDFs de internet, tenías que meterte a bajar torrents para educarte a ti mismo sobre las cosas que te interesaban. Y pues bueno, cuento todo esto porque cuando salgo de la carrera tengo experiencia un poco haciendo ilustración, ¿no? Tengo un trabajo de diseño gráfico y me la pasé haciendo mucho diseño gráfico y diseño web y nada de ilustración, ¿no? Ok. Y estuve ahí como 6 meses y de pronto me piden hacer una ilustración. Y es cuando me di cuenta cómo extrañaba pintar, ¿no? Esto fue a los 27 años, ¿no? Entonces, es en ese momento que digo, no, el diseño no es lo mío, no quiero ser diseñador, no quiero ser, eh, pues sí, diseñador web ni diseñador gráfico, quiero estar dibujando todo el día, ¿no? Claro. Y fue como, eso es lo que quiero, eso es a lo que me quiero dedicar, ¿no? No me importa si me muero de hambre, voy a estar tirado debajo de un puente dibujando todo el día, ¿no? Que sean las ratas que son mis amigas, lo que tú quieras. ¿No? Entonces, o sea, realmente ahí me di cuenta que perseguir eso es lo que realmente yo quería y me di cuenta pues que era mi pasión porque tal cual era como mi alimento, ¿no? O sea, no había ninguna certeza de nada. Pues no, no soy un hombre religioso, pero completamente fue un salto de fe, Claro. ¿no? Fe en mí mismo, fe en creer que lo podía hacer y el querer hacerlo, ¿no? Y la pasión se convirtió en mi alimento. Y sigue siendo mi alimento, ¿no? Para seguir adelante todo este tiempo. Entonces, pues realmente en ese momento descubrí que es lo que me apasionaba y ese como que fue el minuto que cambió mi vida, ¿no? Pero sí, 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 esa toma fue a los 27 años, ahí es cuando Ok. descubrí realmente esta pasión. Pero pues el crear y demás, pues desde niño, desde siempre. Desde bebito. Es correcto. ¿Crees en el destino o crees que tu camino te lo construyes tú mismo a través de tus decisiones? Eh, pues no es que crea en el destino, más bien creo que las decisiones que uno toma, ¿no? Van conforme lo que vas sintiendo, ¿no? Lo que quieres o lo que se requiere de ti en ese momento, ¿no? Hay gente que no tiene el privilegio de escoger las cosas, ¿no? Claro. Hay gente que tenemos el privilegio de poder escoger las cosas, ¿no? Entonces, o sea, creo que es una pregunta muy amplia, ¿no? Respecto a mí y lo que yo he hecho, ¿no? Si nos remontamos al pasado, podrías decir, sí, claro, es que se te notaba que siempre ibas a ir para allá, pero realmente no, yo quería hacer cómic, ¿no? Ok. Entonces, cuando renuncio a mi trabajo como diseñador, consigo un trabajo para hacer un cómic independiente que se llama Los Renegados Comic, búsquenlo. Eh, Le dejamos la liga. Le dejamos la liga. Y hice ese cómic y yo me quería dedicar al cómic, entonces me estuve moviendo como pues, en esos círculos un poco, ¿no? Y fue en un evento en un Pixelatl en el que conocí a un artista que se llama Mao Morali Ujú. y que él conocía el cómic de los Renegados. Y él me invita a trabajar a Anime Studios, por decirlo de una manera, no fue una invitación como tal, pero aplico para Anima Studios, me seleccionan y entro como artista de fondos. Ok. Entonces pasé del cómic a fondos. ¿Por qué? Porque haciendo cómic me di cuenta que lo que me gustaba no era realmente hacer cómic, sino pintar todo el día. Entonces dije, yo donde caiga, pero que esté pintando, ¿no? Y pintar de manera semirrealista, que es el estilo que hago. Es muy raro en México que te puedas dedicar a eso en algún estudio, ¿no? Porque tienen más los estudios como a cartoon, sobre todo en animación.
Y sí se puede en videojuegos, pero no es como que haya muchos estudios aquí en México de videojuegos, o no había en esos tiempos. Entonces, para mí Anima fue así como el terreno, ¿no? Donde yo pude empezar a crecer en cuanto a la pintura. Y curiosamente, 7, 6 años después, cae el proyecto de Batman y por una u otra razón, pues regreso a esta parte de los cómics, ¿no? Ok. Y ahorita también doy, aparte de ser director de arte y trabajar en animación, doy clases, ¿no? Y me ponen como coordinador de la maestría de cómic que vamos a empezar en Coco School, suscríbanse. Y pues es chistoso, entonces, pues creo que más bien, como dices un poco, la vida te va llevando hacia las decisiones que vas tomando, pero de nuevo es porque va muy ligado a la pasión, ¿no? Y siempre digo que la pasión se nota, ¿no? Y la gente lo ve, ¿no? Entonces, o sea, la gente sabe que a mí me gusta el cómic, que a mí me gusta la pintura, ¿no? ¿Por qué? Porque soy apasionado de esos temas, ¿no? O sea, puedo hablar horas y horas y horas, ¿no? Entonces, pues como que, pues, no sé si es destino, pero pues de una u otra manera terminé en un proyecto de DC Comics, ¿no? Que era, o sea, era un objetivo que yo tenía hace 10 años de trabajar en algo de cómics y pues regresé a eso. No sé si es destino, ¿no? Pero es curioso. Y el primer cómic que hice en la secundaria fue de Mexicas, ¿no? Wow. Fue el primer cómic que hice en mi vida como tal, o sea, compré hojas tabloide, ¿no? Y la armé como un cómic, todavía lo tengo, de hecho, en la secundaria. Fue de la conquista de México y termino siendo el director de arte de un proyecto de la conquista de México y de Batman, o sea, es como muy chistoso. Te Sí. vuela la mente, ¿no? Es muy curioso, sí, cómo, cómo saltó a eso. ¿Crees en el poder de la manifestación? Pues ¿Sientes que lo manifestaste? ¿O qué es lo que piensas acerca de eso? Pues me han pasado cosas extrañas como esta Ujú. y otras más en mi vida, que la verdad es que no sé qué creer, ¿no? Yo como tal me considero agnóstico, Ok. ¿no? Tengo más tendencias hacia el no creo, ¿no? Pero me han pasado cosas tan raras que es como, no sé, por eso soy agnóstico, ¿no? Porque sin conocimiento, no sé. Ok. Entonces, pero definitivamente han pasado cosas muy extrañas en mi vida, ¿no? Que si las pienso, las manifiesto, como tú dices, y de una u otra manera pasan. Pero pues también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con lo que tú dices, el cómo piensas, el cómo actúas, las decisiones que uno toma, tu entorno, o sea, son muchas, muchas cosas. Si tuvieras que resumir tu filosofía de vida en una simple frase o enseñanza, ¿cuál sería? Mi filosofía de vida, wow. Nunca he pensado si tengo una filosofía de vida. Yo creo que una como de las guidelines o directrices que tengo es que todo cambia todo el tiempo. Claro. Yo considero que no soy la misma persona de hace un año, ni hace 5 años, ni hace 10 años, ni hace 15 años, ¿no? O sea, he sido una persona que ha cambiado todo el tiempo. Mis objetivos han cambiado, mi forma de ser ha cambiado, mis decisiones han cambiado, mi perspectiva del mundo, de la gente, de la familia, de los amigos. Entonces, creo que eso, o sea, es como siempre mantenerte, como ser como honesto contigo mismo, ¿no? Irte descubriendo y pues tal vez como que eso como te lleve en un camino. Y lo que te puedo decir que sí es como filosofía de vida es actuar desde la gentileza y la bondad. O sea, eso es algo que creo que siempre he tenido. ¿No? Porque de nuevo, con esta parte de no ser religioso, ¿no? Fue como, me voy a poner a analizar todas las religiones que existen y qué es lo que puedo sacar de todas ellas, ¿no? Y es como siempre estas normas de conducta, ¿no? Y pues haz las cosas bien de tal manera, respeta a tu familia, bla, 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 ¿no? O sea, es como, se actúa de buena manera, ¿no? Y ya sea que llegues con los dioses egipcios y pongan tu corazón en una balanza, ¿no? Con los dioses griegos o lo que tú quieras, ¿no? O llegues al Mictlán, pues, o sea, si actúas bien en tu vida, pues a algún lado bueno te ha de llevar, ¿no? Entonces creo que esa va más contestando a tu pregunta. Em, Participaste en algo muy importante que es un evento como la mole, ¿no? ¿Mm? Y lo hiciste esta vez desde adentro como colaborador, cuando siempre fuiste espectador. Ujú. Y
¿Sientes que para ti fue un sueño cumplido, otra responsabilidad? ¿Cómo sentiste que fue esta experiencia en tu perspectiva? O sea, de todas maneras fui como espectador, aunque di una conferencia, ¿no? Porque, de nuevo, es algo que siempre me ha gustado. No he ido a todas las moles, pero sí he ido. Sobre todo, generalmente voy a ver a mis amigos, Claro. que son los que están ahí en el Artist Alley que le llaman, ¿no? Y esta vez, como mencionas, pues nos tocó dar una conferencia. Todo esto se logró gracias a Pedro Delgado, que es un artista que trabajó en Batman, excelente artista. Mm. ¿No? Una conexión ahí con Said, que es uno de los organizadores, o bueno, personas que trabajan en la mole. Y pues todo se dio muy de pronto, ¿no? Igual creo que lo que más me gustó de esa experiencia y que sí me sentí, no como un sueño cumplido, pero sí sentí como esta parte de reconocimiento hacia el trabajo que se está haciendo en México, ¿no? Creo que sí es un proyecto importante, el proyecto de Batman Azteca, porque es la primera vez de muchas cosas, Ujú. ¿no? Es la primera vez que Warner presta su licencia de Batman, que es como su gallina de los huevos de oro, ¿no? A un estudio extranjero. Es la primera vez que teníamos la oportunidad de mostrarle eh, pues, la civilización de los mexicas al mundo, ¿no? De manera animada, nunca se había hecho algo así. O sea, fue una responsabilidad muy grande. Claro. Fue la primera vez que se hizo pues todo con manos, en su mayoría mexicanas. Hubo otros estudios latinoamericanos, también brasileños que trabajaron en la película, pero pues casi todo se hizo pues de este lado, ¿no? Entonces, el hecho de que la mole nos haya brindado un espacio, ¿no? Se sintió muy padre. Claro. Y el hecho de que haya ido gente, ¿no? Hubo personas disfrazadas de Batman Azteca y demás, entonces estuvo cool. Ok. Ser artista en México, obviamente sabemos que no es algo sencillo. ¿Qué te ha ayudado a confiar en ti mismo cuando ves las oportunidades demasiado lejos? Uf. ¿Alguna vez dudaste de si esto de verdad valía la pena? Mm, qué pregunta tan grande. Híjole, es que, pues de nuevo, o sea, yo desde hace muchos años, 10 años ya, cumplí 10 años de que tomé esa decisión. Yo dije, tal cual, o sea, aunque sea un vagabundo, eso fue en serio, o sea, no es broma, de tal cual, aunque me muera de hambre, me voy a morir dibujando, ¿no? Wow. Entonces fue una decisión muy fuerte que tomé, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a Puerto Vallarta, porque allá era lo del cómic, y tal cual dije, dejo a mis amigos, dejo a mi familia, dejo mi casa, dejo mi seguridad, me voy con alguien que no conozco, a un estado en el que nunca he estado, donde no hay ni familia ni amigos por perseguir el sueño, ¿no? Entonces, pues no sé si ha valido la pena o no, pero pues estoy en un momento en el que puedo vivir de mi pasión, ¿no? Con muchos altibajos de muchas cosas, Claro. tanto económicos como emocionales, ¿no? Eh, He puesto de lado y he sacrificado a mi familia, a mis amigos, a mis relaciones personales por perseguir el sueño. Entonces, no sé si ha valido la pena o no como tal, ¿no? Pero pues sigo como fiel a esa decisión que tomé y pues es algo que me sigue llamando, ¿no? Entonces, o sea, yo diría que sí, pues, ¿no? Pero no me pongo mucho a pensar en, y si hubiera decidido sí ser diseñador? Y, no sé, o sea, la verdad es que no me imagino, no me veo a mí mismo no haciendo lo que hago, Claro. ¿no? Y es ahí Entonces, cuando te das cuenta que te apasiona de verdad. pues sí, o sea, la verdad es que no, sé que cuando llegue a más viejo de lo que ya soy, no voy a voltear para Pronto. atrás y dije, ¿por qué no lo hice? ¿No? Híjole, me hubiera gustado dedicarme al dibujo, ¿no? O sea, tengo eso de que puedo voltear con el niño Diego de hace 20 años, 30 años y decirle, lo logramos, Mm. ¿no? Ok, si alguien hoy, si algún chavito allá afuera nos estuviera escuchando y quisiera crear su propio cómic o o su primer literalmente proyecto artístico, ¿por dónde le recomendarías empezar? Pues empezar, no por dónde, simplemente empezar. Yo cuando iba a hacerlo Los Renegados,
busqué mucha gente que me diera como consejo. Dentro de ellos, un personaje importante dentro de la narrativa secuencial mexicana, que se llama Edgar Clement, que tiene un cómic que se llama... ay, se me fue el nombre. Bueno, ahorita te digo cómo se llama. Sí, no te preocupes. Eh, bueno, Edgar Clement, me acerqué a él, me brindó un espacio de unos minutos después de una convención que se llama el Festo Cómic, ¿no? Y me dijo, haz una página. Le digo, pero ¿cómo empiezo? Me dice, haz una página, pero haz una página, ¿no? O sea, deja de estarte preguntando el cómo, ¿no? ¿Y cómo empiezo? ¿Y cómo le hago? Dice, cuando le empieces a hacer, te vas a dar cuenta precisamente de todo lo que necesitas, todo lo que te falta, tanto como de esas carencias, ¿no? Y también de las cosas que tienes, ¿no? Entonces yo me puse a hacer eso, compré, o sea, tal cual, terminando de ahí, fui a una papelería y compré un buen de pliegos de doble carta y me puse a dibujar, ¿no? Y eso, o sea, me di cuenta que ya traía cierto conocimiento, que como que yo estaba muy inseguro de eso, ¿no? Y ya después me di cuenta que me faltaban muchas cosas, ¿no? Faltaban temas de perspectiva, de anatomía, de dibujo como tal, sí, pero el empezar creo que es lo importante, porque muchas veces eh, creo que eso es lo que más nos detiene, ¿no? Piensas en tantas cosas, todo lo que Ujú. debo hacer y todo como me debo de preparar, ¿no? Está cañón. Y Ujú. tienes que empezar simplemente, o sea, hay gente que no piensa tanto, ¿no? Y empieza y se equivoca muchas veces durante el Sí, camino, pero ya empezó, ¿no? Y esa gente tiene la ventaja de que ya empezó, mientras tú estás planeando y planeando y por miedo no empiezas. Entonces eso yo creo que tienen que empezar. Obviamente, pues volverse autodidactas, creo que es algo fundamental, aunque entren a la maestría de cómica. No, tienen que ser autodidactas, ¿no? Porque no es lo mismo llegar a una escuela con preguntas que llegar a una escuela en blanco, ¿no? claro. Cuando llegas con preguntas, puedes aprovechar mejor el conocimiento de los maestros. Entonces, pues eso, o sea, si van a tomar clases, no se esperen hasta tomar clases de dibujo para empezar un cómic. No se esperen a tomar clases de cómic o a tomar clases de todo lo que sea, o cursos o lo que sea para empezar, ¿no? O Ok. sea, empiezan y ya, mira, no sé cómo hacer esto, tengo la duda. Cuando vaya a la escuela voy a preguntar, oiga, profe, ¿cómo le hago para esto? ¿No? Porque hay mucha gente que le da mucho miedo preguntar, ¿no? O sea, Pues prefieren. también es eso, eso es un tema muy importante, o sea, en este medio artístico, sobre todo a lo que yo me dedico, ¿no? Generalmente tú no estás presente, ¿no? No es como un músico, tal vez que pues estás en un escenario, ¿no? Claro. Aquí generalmente pues todos están en su casa, ¿no? Y pues lo que haces no se ve, la gente no te ve cuando lo haces, ¿no? Entonces es un medio en el cual hay mucha gente introvertida, ¿no? Yo me di cuenta que el ser extrovertido era una ventaja abismal en comparación a compañeros y amigos que tengo que son introvertidos. Eso sí es bien importante. Sí, practiquen porque se puede practicar, ¿no? El cómo interactuar con más gente porque definitivamente el acercarse a las personas es vital para cualquier cosa, ¿no? Pero sobre todo para esto porque habemos muchos como yo que siempre ofrecen sus puertas y siempre digo, pues escríbanme, mándenme mensajes, me gusta ayudar a la gente, ¿no? Shalala, nadie nunca. Y después me los encuentro un año después y nunca me escribiste. Ay, es que me daba pena. No inventes. Desde hace un año te dije que me buscaras, ¿no? Ya perdiste un año que te pude haber ayudado por pena, ¿no? Entonces, eso que dices, digo, lo menciono porque es importante, casi Muy. nunca sale. Hablando sobre otro tema, tengo entendido que te gusta y te llama la atención la animación japonesa. Ujú. Y bueno, ¿qué crees que tienen las películas japonesas como ese hype de hoy en día? Ese hype, ese como, ¿cómo decirlo en español? No, pues en inglés está bien. Ah, bueno. Todos lo entendemos. eh, que a veces nos mueven tanto el alma con sus mensajes, incluso sin entender del todo el idioma o la cultura misma. ¿Hay algo que te inspire de ellas, incluso para tus propios proyectos? Sí, es bien interesante cómo los japoneses narran historias. Es diferente a
Occidente en general, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos construyen demasiado los personajes, ¿no? Y tienen todos los géneros habidos y por haber. O sea, si tú Sí. ves mangas y anime, hay de todo para todos los gustos, desde los más niños hasta los más viejos, hasta los más depravados, ¿no? De verdad que hay de todo, ¿no? Entonces, el tipo de narrativas que existen en el anime es abismalmente grande, ¿no? Y también se vuelve algo muy rico y diferente, ¿no? Porque generalmente aquí estamos acostumbrados a ver una historia en la que te presentan un personaje y te van contando poco a poco cómo este personaje se desarrolla durante una historia, ¿no? Hay ciertos arcos narrativos que son muy de Occidente, que ya casi te los puedes saber de memoria, Ujú. ¿no? Como el héroe que se redime, ¿no? El héroe que llega a una aldea y se redime encontrando en la cultura de esa aldea, ¿no? Lo que le faltaba en su interior. Tenemos Pocahontas, tenemos Avatar, tenemos El Último Samurái, tenemos Danza con Lobos, que siguen todo eso, ¿sí? Vas a Japón, al anime más bien, y de repente en el primer capítulo te topas que ya está en una escena de pelea en medio de una batalla, ¿no? Y los héroes ya están súper definidos, o sea, no se enfocan tanto en ir construyendo poco a poco, o sea, te lo pueden soltar de golpe en el primer capítulo, Ok. ¿no? Eso es súper diferente. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el primer capítulo de Attack on Titan, porque es muy in your face, ¿no? Y termina de una manera muy impactante, sin spoilers para quien no lo ha visto. El primer capítulo también, y esta es como mi droga introductoria para muchos, que siempre les recomiendo. Este es Death Note, ¿no? Uy, he escuchado mucho de Porque eso. Death Note precisamente no sigue todo lo de los animes, ¿no? No es el clásico ni Goku, ni Naruto, ni One Piece, ni nada de eso. O sea, Death Note es un chavo que curiosamente, y es por lo que digo que es diferente a Occidente, allá los populares son los inteligentes, los muy respetuosos, ¿no? Entonces este cuate es el mejor de su clase, es el más inteligente, ¿no? Y pues eso llama mucho la atención, es popular por eso, ¿no? Y bueno, aparte, pues está galán y todo, ¿no? Entonces, su papá trabaja en la policía, o sea, es de buena familia, no lo maltratan de ninguna manera, no tiene ningún problema psicológico de Ok. ninguna manera, no tiene ningún trauma, ¿no? Y de repente se encuentra con un cuaderno y se da cuenta que cuando él anota un nombre en ese cuaderno, la persona con el nombre que anotó se muere, ¿no? Entonces tienes como al chavo perfecto en una situación familiar perfecta, en un país, ¿no? En una situación económica buena, ¿no? Que le das este poder y precisamente es súper diferente a todo lo que puedas ver acá en Occidente, Ok. ¿no? No existe eso, o sea, el clásico chavo popular es lo contrario, es chavo rebelde, no le importa la escuela, galán, que trae su carro último Ujú. año, ¿no? Llega a su casa y el papá nunca está en la casa, no lo Sí. pela, ¿no? La mamá es maltratada, lo que tú quieras. O Ujú. sea, siempre tienen problemas familiares, ¿no? Nunca le echan ganas. O sea, es bien diferente el chavo popular de acá. Entonces, pues eso es lo padre del anime. Y la otra es que en cuestión, eso es en cuestión narrativa, en cuestión técnica, es que pues realmente son muy buenos, ¿no? O sea, hay prepas especializadas en manga y anime. O sea, tú llegas y tal cual es como, ah, sí, bienvenido a tu clase primero de prepa, diseño de personajes para anime, ¿no? Wow. Y hay universidades dedicadas a eso, ¿no? Y la gente es muy buena, es bestialmente buena. Entonces, los productos tienen una calidad que no sueles ver ya en otros lados, ¿no? Simplemente Disney acabó completamente con la parte de animación 2D tradicional, ¿no? Y en el anime allá se sigue usando, tanto Claro. así de que uno de los animes más grandes y más famosos ahorita es Kimetsu, No, ¿no? ya iba, ¿no? Ajá, Kimetsu no Yaiba, ¿no? Y ellos hacían arte tradicional a mano todavía, con lápices, pues, Wow. ¿no? O sea, apenas para la película reciente es que adoptaron completamente el formato digital. Y la película acaba de hacer más de 500 millones de dólares en las salas de cine. Más de lo que Superman hizo. Y estás hablando que Superman es una de las figuras de
cómic y de entretenimiento, ¿no? Más Más reconocidos. grandes y Claro. reconocidas de todo el mundo. Y este anime logró lo que Wow. Superman, ¿no? Y ni siquiera se estrenó en todas las salas ni nada. O sea, es como también esta parte como de esperanza de que todavía la animación puede triunfar. Sí, va a triunfar. La verdad es que sí, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo hype con todo esto, por eso quería preguntarte. Y ya casi por terminar, supe que para Batman Azteca investigaron muchísimo sobre las pirámides, la cultura originaria y pues incluso tuviste contacto con un historiador directamente. Ujú. ¿Qué fue lo que más te marcó de ese proceso? ¿Hubo algo que te haya cambiado la forma de ver a México como tal o incluso la forma de ver tu propio arte? Eh, Tengo la fortuna de que soy muy ñoño. Me gusta mucho el tema, ¿no? Entonces, pues respecto a los mexicas, ya sabía un poquito, ¿no? Cuando me presentan a Alejandro Díaz Barriga, ¿no? Que es el historiador que nos ayudó, eh, pues le puedo hacer un buen de preguntas que tengo, ¿no? Y fue en un momento en el que tenía que ser todo así, porque yo entré ya directo a preproducción y producción como al mismo tiempo, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿tienes referencias que me puedas dar, ¿no? Para poder construir pues, Tenochtitlan, ¿no? Que se vea padre, como se ven en esos tiempos. Ah, claro que sí. Se tarda 1 o 2 días y me manda un mail. Abro el mail, descargo todo lo que me manda bien emocionado, ¿no? Porque me manda un buen de libros y notas y así. Y veo, y es puro texto. Y yo, "Oh". Le digo, no, pero no tienes como referencias en imágenes. Me dice, no, pues lo único que existe son los códices, ¿no? Que pues los códices, digamos, son dibujos de hace 500 años hechos por indígenas, ¿no? Con un poco de influencia ya española. Entonces, pues realmente es eso, ¿no? O sea, es como si vieras, pues, jeroglíficos, ¿no? Ya sabes, a los monitos así. Pues más o menos es lo Ah, mismo en los códices, pero pues en vez de que sean egipcios son, mexicas, ¿no? Entonces, pues esas fueron mis referencias, pues no es nada. Y no había el tiempo para ir y ponerme a leer con calma y hacer una investigación, ¿no? La verdad es que pues esta producción fue una producción que se hizo en poco más de 2 años, claro. ¿no? Y con un presupuesto reducido. Entonces, pues no hubo como toda esta oportunidad como tal vez en Disney y en Coco, que se tardaron 6 años en preproducción, ¿no? Mandando al equipo a México de vacaciones, casi casi a estudiar, ¿no? Cada año en diferentes estados de Ujú. México para poder tener una idea de cómo es el Día de Muertos. Y, o sea, no. O sea, nosotros era como, ya, tienes que hacer todo ya. Entonces, pues le agradecí al consultor y más bien me empecé a educar a mí mismo con los documentos de hace 500 años, como las Wow. cartas de relación de Hernán Cortés, yo no sabía eso, que Cortés escribió cartas al rey Carlos donde le informaba cómo era todo. Entonces, encontré esto, lo bajé en PDF, me puse a leer, no pasé de una página porque es un español antiguo de hace 500 años, no se entiende nada. Entonces, lo que hice fue buscarlo en audiolibro. Afortunadamente está en YouTube. Búsquenlo, está muy interesante. Está en YouTube. Y lo puse como audiolibro y pues era mi alimento en el día, en la tarde, en la noche, mientras me bañaba, mientras iba al baño, mientras me Wow. dormía. O sea, todo el tiempo estaba escuchándolo, ¿no? Porque es bastante amplio. Y lo que tiene Cortés de Padre es que es muy descriptivo. Entonces, o sea, sí me cambió, contestando tu pregunta, esta parte de escuchar desde la voz de los cronistas, desde los conquistadores, lo que para ellos era la ciudad, ¿no? Entonces menciona también Bernal Díaz del Castillo en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, ¿no? Y también Fray Bernardino de Sagún en el Códice Florentino, ¿no? Todos mencionan, pero sobre todo Cortés creo que es el como más visual, o sea, de manera escrita, ¿no? Pero Cortés menciona que cuando llegan a la ciudad y la ven de lejos, varios españoles dicen, no, pues es más grande que Roma, es más grande que Constantinopla, más bien, ¿no? O sea, es más bella que Venecia, ¿no? O sea, de que esa impresión les dio a los mismos conquistadores, ¿no? Y te lo está escribiendo el cuate que conquistó México, ¿no? De lo impresionante que era la ciudad, que algunos pensaban que era una ciudad de plata por cómo brillaba con la luz del sol,
Y ya después te dice que pulían tanto las paredes de estuco, ¿no? Que era blanco, muy blanco, que pues, cuando reflejaba la luz brillaba, ¿no? Después menciona que cuando llegan a la calzada de Iztapalapan, ¿no? Que ahora es Tlalpan, por así decirlo, medía aproximadamente cada carril dos lanzas de ancho, ¿no? Entonces me puse a investigar y vi que cada lanza pues medía aproximadamente 2 metros y digo, pues mira, pues sí, son como 8 metros, ¿no? Después describe la calzada principal como que cabían 8 caballos juntos, ¿no? Mi- Investigas, ves que casi cada caballo mide como 1 metro, ¿no? Pues que es como 8 metros, entonces pues coinciden, ¿no? Los cuatro de un carril con, con 8, que era un carril de ida y uno de venida, ¿no? También menciona que cuando llegan a la ciudad hay casas de más de 2 pisos con escaleras, que tienen sus albercas con escaleras, o sea, albercas con escaleras, Wow. que tienen todo tipo de animales en las mismas casas, todo tipo de vegetación, ¿no? Qué Menciona hermoso. cómo Moctezuma tiene un zoológico, que en el zoológico había personas también, ¿no? Te menciona cómo en el lago de Texcoco se divide en agua salada y en agua dulce, ¿no? Desde hecho, Nezahualcóyotl construyó un dique para separarlos. Entonces tenías eh, peces de agua salada y peces de De agua agua dulce. dulce, ¿no? Y tenías pues a la fauna que se alimenta de peces de agua salada y peces de Wow. agua dulce. Entonces era muy rica la ciudad naturalmente, estaba llena de colores, ¿no? Menciona cómo las casas estaban todas llenas en los murales con sus demonios, ¿no? Entonces, y con grecas y bellamente decoradas, ¿no? Y trabajaban la madera igual o mejor que en España, Wow. ¿no? Y dice, había incluso algunos pisos que eran como un tablero de ajedrez, ¿no? Pues, ¿cómo es un tablero de ajedrez? Pues son cuadrados perfectos, blanco, negro, ¿no? Como ves las paredes rellenas de pintura con sus demonios, pues son los dioses, ¿no? Después menciona que por todos lados había mezquitas, ¿no? Pues en realidad pues, eran pirámides, ¿no? Que eran sus templos. Entonces, pues todo este tipo de cosas que menciona Cortés, mientras las escuchaba en audiolibro, mientras estaba trabajando, ¿no? Pues iba alimentando como mi imaginación. Y la verdad es que tuve un gran equipo. O sea, el equipo de arte que tuve en general fue fenomenal. Y a ellos pues, les di como mucha libertad de, mira, esto es más o menos los colores, tal, ¿no? El supervisor de arte, Juan Manuel con apellidos, así lo encuentran, hizo una guía de arte muy buena, ¿no? Que le entregamos a todos los artistas para que tuvieran pues, referencias de esto y no tuvieran que hacer toda la investigación que hicimos nosotros, ¿no? Entonces, pues era como dejarlos libres, ¿no? Mira, estas son tus referencias, trabaja con esto. Entonces los artistas me entregaban algo, ¿no? Y ya yo digamos que lo modificaba de cierta manera, les pedía ciertas notas a como yo iba haciendo en mi cabeza el cómo quería que se viera la ciudad, ¿no? Entonces todo esto fue acompañado de lo que los mismos artistas iban presentando, lo que el director quería, porque el trabajo de dirección de arte precisamente es dar la visión, ¿no? Del director eh, al resto de la gente, ¿no? Con lo que el historiador decía también de, no, no, es que eso se ve muy teotihuacano, no, no, es que eso se ve muy maya, ¿no? Entonces, pues creo que eso, o sea, contestando a tu pregunta, es, me afectó de esa manera el saber que un documento en texto, ¿no? Podía moldear como completamente mi cabeza para tomar las decisiones del arte de una película, ¿no? Como, pues sí, aunque sea de manera escrita, que es un texto real, o sea, no es ficción, ¿no? Es un documento histórico. Claro. Eran cartas que estaba escribiendo el mismo conquistador para informar, ¿no? Además, cómo se pueden traducir a algo visual. Eso es algo inesperado. Yo ni siquiera sabía que existía las cartas de Hernán Cortés, ¿no? Y pues eso, o sea, el trabajar con un historiador de la mano, o sea, me clavé tanto que me dijo, no, pues tú ya, casi casi el honoris causa, ¿no? Te deberían de dar. Porque me clavé demasiado, o sea, me sabía hasta las páginas, ¿no? Del Códice Florentino, de donde había sacado tal o cual referencia y esas cosas.
Entonces, pues eso, o sea, creo que lo que me dio mucho eso fue precisamente el poder juntar mi ñoñez, ¿no? Con mi pasión del arte, con mi pasión de cómics, ¿no? Y pues eso, contestando un poco ampliamente tu pregunta. Y yo, no, pues qué pregunté. Sí, ya se me olvidó. Este, qué increíble, la verdad. Creo que hasta tendrías la habilidad de dar clases de historia o algo así, porque a mí sí me faltó algo en la escuela y luego platicando con otras personas u otras amistades, mm, como que coincidimos en lo mismo de que siento que falta como esta parte educativa en donde las personas o los profesores o las mises te atrapen con esta información y te empapen y te proyecten su pasión ante esto, ¿no? Sí, pues, o sea, sí he pensado más bien en tomar como cosas diplomados y así, sobre todo me interesa mucho de teología, pero de historia también, porque es bien interesante lo que dices, o sea, como que ya cuando tú lo haces la investigación por tu cuenta, te das cuenta de todas estas narrativas, ¿no? Y pues la verdad es que es una raspadita de lo que fue la historia, ¿no? Lo que hacen las escuelas es que te condensan miles de años, ¿no? En un texto y pues Ajá, sí. te ponen todo lo que pasó, pero pues no tiene un storytelling, no tiene una Exacto. narrativa, ¿no? Pero si te pones a investigar, no sé, sobre los Borgia o esa familia, ¿no? Y no diré nada, pero hay una serie. O sobre cualquier cosa en general, ¿no? O sea, el cómo mataron a ciertos emperadores, ¿no? Ciertos reyes, los complots que hubo y demás, se vuelve bien interesante y hay gente que considera tan interesante eso que después hace libros basados en eso y ahí tienes Game of Thrones, ¿no? Que Game of Thrones es básicamente un buen de historia europea condensada en un cuento de fantasía o en una saga, ¿no? De fantasía, pero pues está basado en la vida real. Claro. Entonces, pues sí, pues en general creo que es más también como de uno que lo busque. Pero creo que por ahí está Historia para Tontos, es un canal de TikTok que yo no conocía, que conocí de hecho porque hice una crítica del tráiler de Batman Azteca. Y están padres sus videos, están muy padres sus videos. Ok. Hace la historia interesante. Lo voy a seguir para informarme de estas cosas. Y ya como última pregunta, Dieguito, que esto es como algo muy mío, algo muy del podcast de Esencia Viva, que bueno, yo creo mucho en la espiritualidad, ¿no? Me lo inculcó mucho mi tía, mi mamá y así. Obviamente tú puedes responder lo que tú quieras, pero ¿cuál es la persona, ya sea física o no física, puede ser algo divino o lo que tú quieras, que te da fuerza y que te ha guiado con una luz en los momentos más oscuros? ¿Y qué le dirías si te estuviera viendo? Superman. ¿Qué, ¿Cómo qué crees? haría Superman? Este... mm, o sea, yo creo que una figura muy importante en mi vida fue mi abuelo, mi abuelito Conrado. Definitivamente creo que sí tuvo como un peso muy, muy grande en muchas cosas. Tenía la ventaja de ser una persona muy lúcida, ¿no? A muy avanzada edad. Entonces las pláticas que uno tenía con él eran muy ricas. Y lo que creo que tenía algo muy padre es que aunque fueras un escuincle de 3 años, nunca te hablaba como un niño, ¿no? Siempre trataba como de ser más profundo, tocar como más, temas más maduros. Entonces, el tipo de conversaciones que podía tener con él, pues eran bastante interesantes. En general, sobre muchas cosas, yo creo que él fue, sí, una influencia muy grande. Sobre todo en cuestiones también como de disciplina, era muy disciplinado. Eh, pues no entendía como nada de lo artístico ni nada así, ¿no? Pero siempre fue como, sí, sí, tú dale por ahí, ¿no? Pero siempre como consejos, ¿no? Pero pues lo que hagas tienes que hacerlo muy bien, ¿no? Y aunque seas el barrendero, pues tienes que ser el mejor barrendero, ¿no? Y él me ponía ejemplos pues, de su historia, ¿no? De cómo él empezó trabajando en una fábrica, me parece que era la de Pascual, ¿no? Y cómo fue creciendo, cómo se desarrollaron las rutas.
en el país, ¿no? De distribución, bla, bla, bla. O sea, cómo podías empezar de la nada y pues llegar como a un puesto como importante y así. Y pues él yo creo que sí. Y sobre todo que era muy recto, ¿no? Era como, pues sí, como que no decía groserías, ¿no? Era muy amable, era muy gentil, siempre pensaba en todos, ¿no? O sea, tenía en su carro, en su cajuela, o sea, le abría y estaba llena de bolsas todo el tiempo, ¿no? De repente era como, sí, mira, dale a tu mamá este sartén y estas cosas y te compré estas galletas y este cereal, ¿no? Y como hasta en las cosas más mínimas era como bien perfeccionista, ¿no? Como ir al súper y ir a la sección de pan, ¿no? Y se tardaba escogiendo cada bolillo, ¿no? Era como, no, ese no, porque está feo. Este está doradito. O sea, esa atención al detalle en las cosas más mínimas de la vida, ¿no? Creo que me afectaron de sobremanera. Eh, Tal vez para bien y para mal, porque sí, después el ser tan perfeccionista no es Sí, tan de bueno. repente es como... Sí, pero sí, creo que él fue un pilar importante. Y así como Superman fuera de broma, muchos años de mi vida, sí fue como, es un personaje, de nuevo, remitiéndonos al cómic, eh, con todo el poder de destruir, ¿no? Claro. El mundo en un chasquido, ¿sí? Y decide hacer el bien. Entonces tienes a la persona o el personaje con más poder del mundo, básicamente imparable, ¿no? Que prefiere vivir escondido entre los humanos y disfrutar la manera en la que ellos viven, ¿no? Que sería muy fácil para él, ¿no? Tomar el otro lado, ¿no? Claro. Y bueno, hay todo un cómic de esto, ¿no? Pero es eso, o sea, es esta figura imponente con mucho poder que decide hacer el bien todos los días, ¿no? Y es algo que me gustó de la película, esta acción de cómo salva una ardilla, ¿no? Que es algo que veías en los cómics, que, o sea, hay guerras, hay gente matando a otra y Superman se detiene para bajar un gatito de un árbol y dárselo a una niña, ¿no? O sea, desde la acción más mínima, ¿no? Siempre era como hacer este acto de bondad y vámonos a otro lado y siempre hacer el bien y siempre hacer el bien. Entonces, fuera de broma, o sea, sí muchos años de mi vida como que esas figuras como de cómics y demás, pues sí me marcaron de una manera, ¿no? O sea, no te puedo decir que tenía un altar dedicado a monitos, ¿verdad? Pero sí, o sea, fuera de broma, sí. Sí, sí. Me gusta mucho, me llegó al corazón tu respuesta, porque era su abuelito, pero era mi bisabuelito, y yo no tuve la fortuna de convivir directamente en lo que yo me acuerdo de tener una plática profunda y de disfrutarlo. Sí me acuerdo esta parte que dices que era muy dadivoso y que era muy entregado con su gente, y pues, por ejemplo, algo que yo siempre les digo a mis abuelitos, ¿no? De que de verdad, para mí ustedes son mi ejemplo y mi abuelito se quita el pan para dártelo. Ay, entonces pues sí, es algo muy bonito y es algo que se queda marcado en tu alma y se queda impregnada de por vida. Pero bueno, ahora sí, esto ya es el finalito. Gracias por el espacio, gracias por abrirte conmigo, conocerte de una forma más humana, más real, más cálida, más vulnerable. Y pues ver más allá de Diego Lascuaga, el artista, quién eres tú, ¿no? ¿Cómo piensas? ¿Cómo sientes? ¿Cuáles son tus convicciones? Pues eso es algo que no tiene precio. Si esto resonó contigo, acompáñenme en mis redes sociales, @Fernanda de Alba, y síganlo a él. Estoy como Diego Lasco en Instagram. Y gracias por este 12º episodio. Dejemos las máscaras atrás y seamos mejores. 1% mejor cada día, porque no sabemos cuándo va a ser el último. Yo soy Fer de Alba Yo soy Diego Lascuaga. y esto fue Esencia Esencia Viva. Viva.